Hace ya algunos años, mi padre cortó relaciones con un gran amigo. Lo quería mucho, lo respetaba, pero se notaba que el tipo tenía muchos defectos y a medida que se hacía viejo, esos defectos eran más difíciles de controlar y por tanto, evitar perjudicaran no solo a su familia, sino también a todo aquel que se relacionara con él. Mi padre intentó por todo medio mantener una relación buena y agradable, porque era una amistad de décadas. Y pues, al llegar a cierta edad, uno ya no busca nuevas amistades, sino conservar las que ya tiene. Pero cuando las cosas se pudren, es mejor tirarlas por mucho cariño que se tenga, porque si no, lo terminan pudriendo a uno. Finalmente mi padre cortó relaciones con este sujeto, pero antes de hacerlo, quería resolver un factor que lo traía preocupado, y era la esposa de su amigo. Sabiendo el tipo de persona en el que se había convertido, temía dejar a la mujer sola e indefensa. Así que, al cortar relaciones, pidió disculpas anticipadas a la mujer por causar molestias en su hogar. Le contó los motivos para romper relaciones y le preguntó si ella no planeaba hacer lo mismo. Tanto ella como él sabían las faltas de este sujeto, desde infidelidades hasta desprecios y humillaciones. A mi padre le daba pena dejar sola a esta mujer con ese tipo, pero ella, con una risilla, se burló de él. Ay, amigo mío, ¿qué no sabes que tu querido compadre ha sido así todo el tiempo? Eso no es nuevo. He lidiado con esa actitud por décadas. Simplemente ahora de viejo, parece que ya no puedo ocultarlo. Mi padre se sorprendió un poco. Quizás no quería ver o creer que su amigo del alma siempre había sido una persona turbia. Sabía que tenía sus defectos, pero creía o quería creer que el matrimonio lo había cambiado y que ahora la vejez lo había cambiado otra vez para amar. Pero no era nada de eso. La esposa, al ver la sorpresa de mi padre, comenzó a contarle todas las faltas de su esposo, no solo sus aventuras y bromas crueles, sino también la violencia verbal y uno que otro episodio de violencia física que había padecido. La imagen de ese maravilloso amigo terminaba de romperse en la memoria de papá a cada palabra de la mujer. Pero claro, no es lo mismo ver a esa persona en paseos y vacaciones, de cuando en cuando, a vivir bajo el mismo techo con él. Cuando la esposa terminó su café, el horrorizado hombre frente a ella le preguntó si planeaba dejarlo también, si quería cortar relaciones, si deseaba divorciarse, y que él la apoyaría en eso, a lo cual ella dijo que no. Mi padre no entendió del todo tal actitud, pero ella lo convenció con 5 palabras. Amigo, recuerda que soy venezolana. Mi confundido padre hizo silencio, mientras la mujer le contaba sus motivos. La esposa le contó a mi padre su historia, más allá de lo que él sabía. Ella venía de una familia acomodada en Venezuela. No eran ricos, pero podían permitirse algunos lujos y caprichos, entre ellos el ir a fiestas, viajar, etc. Un día su padre fue a El Salvador para un viaje de negocios y la llevó a ella y a una sobrina con motivo de turismo. Mientras él trabajaba, las chicas turisteaban o se relajaban. Fue en una fiesta en la capital que ella conoció a quien sería su futuro esposo. Ambos se gustaron, empezaron a conocerse y tras varios meses de intercambios de cartas, decidieron casarse. Así fue como ella dejó Venezuela para vivir en El Salvador, junto a su esposo, y todo parecía perfecto, hasta que empezó a ir muy mal. En pocos años la esposa descubrió las traiciones de su esposo. Había podido ocultarlas hasta que fue descuidado, y ella terminó enterándose de 1, 2, 3, 4, muchas. Furiosa por la infidelidad de su marido, hizo las maletas y regresó a Venezuela. Esperaba llegar a casa, explicar lo ocurrido a su familia, ser consolada y apoyada,
pensar en el divorcio o el perdón, aunque ella quería lo primero. Para su sorpresa, al llegar a su hogar, no recibió nada de eso. Al explicar lo sucedido a su familia, ellos le dijeron que debía volver con su marido y procurar quedarse a su lado, pues tenía todas las de perder, que debía volver y aguantar hasta que todo mejorara. Claro, la mujer se enojó con sus padres. Intentó replicar, pero su propia madre le hizo callar. Le dijo que no había dinero para pagar abogados, no había dinero para un juicio, no había dinero para mantenerla a ella, y no tenían dinero ni siquiera para comer apropiadamente. La mujer dejó su tono molesto y escuchó a sus padres. Resulta que para ese entonces, Chávez había expropiado todo cuanto podía, y entre los negocios y propiedades expropiadas estaban los negocios de la familia de ella. De manera que gracias a esas medidas, la familia había caído en bancarrota. A duras penas tenían algunos ahorros con los cuales subsistir y estaban pensando seriamente en vender la casa e irse a vivir a un lugar más humilde, pues pronto los ahorros no serían suficientes para mantener esa linda casa. Claro, si no es que el gobierno la expropiaba antes. Era increíble la mala suerte de esta mujer. De un día para otro, no solo estaba viendo su matrimonio desmoronarse, sino que su familia también estaba destrozada, junto con su patrimonio. Todo en lo que ella podía ampararse para volver a salir adelante, se lo habían arrebatado. Lo que su familia había tardado años y generaciones enteras en construir, había desaparecido de la noche a la mañana, por el capricho de un estúpido, vago, pusilánime, con poder. Sus padres no se lo habían dicho por varias razones, desde no querer angustiarla hasta la esperanza de recuperar lo perdido, aunque fuera una parte, pero dadas las circunstancias, no tuvieron de otra que confesar la tragedia encima de otra tragedia. Sus padres claramente le dijeron que a diferencia de ella, su esposo sí contaba con recursos y que siendo ella la única extranjera de su familia, tenía todas las de perder con un divorcio. Sus hijos eran salvadoreños, las propiedades que tenían en ese país estaban a nombre de su esposo. Ella no completó sus estudios universitarios y retomar la educación en ese punto era algo imposible, no solo por la falta de dinero, sino porque en Venezuela el tema de la educación era cada vez un simple sueño a una forma de salir adelante y mejorar en la vida. Así que, siendo una mujer extranjera, con hijos de nacionalidad diferente a ella, sin carrera, sin experiencia laboral, sin recursos, y cuyo país ya era conocido como una dictadura, era más que seguro que ningún juez estaría a su lado, al menos en el tema de la custodia de los hijos, incluso con la ventaja de su género y de la falta de su marido. Ya no se diga en todo lo demás. Podía salir adelante, quizás, si se lo proponía, pero ella no veía eso. Ella estaba desamparada, sabiendo que la vida se le había destrozado de un momento a otro. Su familia no estaba mejor emocional ni psicológica ni físicamente, por lo cual le rogaron a su hija para que aguantara un poco más a su esposo, al menos hasta que las cosas mejoraran o ella tuviera una mejor oportunidad en El Salvador. Así lo hizo y regresó a este país esperando el momento perfecto para rehacer su vida. Sin embargo, ese momento nunca llegaba y ella tampoco tuvo el valor para tomarlo. Su familia cada vez le daba malas noticias y estas no iban sino a peor. Además de ello, gracias a la mala fama de su patria y de los migrantes de esta, su nacionalidad le hacía cada vez más complicado encontrar un trabajo decente que se ajustara a sus capacidades. Además de todo ello,
La violencia iba en aumento en El Salvador, por lo cual, empezar de cero, sin el dinero de su marido, iba a ser una tarea titánica, por no decir imposible, pues comenzar desde abajo implicaría tener que encontrarse con ellos, con los mareros, esos terroristas que asesinaban y violaban mujeres por mera diversión, esas bestias de quien su marido, aun con todo el suplicio que le daba, la mantenía alejada de ellos, gracias a su nivel económico y su estilo de vida. De manera que pensaba que dejar a su marido podría traerle dos finales trágicos: volver a su país destrozado o vivir entre pandilleros como la mayoría de personas. Y teniendo en cuenta que ella, tanto en Venezuela como en El Salvador, había vivido hasta cierto punto como una princesa, sabía perfectamente que no tenía las habilidades y el instinto de supervivencia necesarios para hacer frente a esos escenarios. Entre un país desmoronándose rápidamente y una sociedad hundiéndose en el terrorismo más turbio, el esposo malo e infiel no parecía tan difícil de tratar. Estaba atrapada en varios infiernos, así que simplemente eligió el menos doloroso. Y quizás algunos vengan a juzgarla por no hacer nada, por elegir la comodidad y no luchar por su libertad, y podríamos llamarla cobarde y acomodada, y quizás tengamos razón en algunos aspectos, pero pongámonos en sus zapatos. Si de la noche a la mañana tu vida se destroza y ves que tu propio mundo se cae a pedazos, con pocas opciones para levantarte, ¿hubieras sido tan valiente como se supone debe ser? Quizás sí, quizás no, no sabemos. Pero en el caso de esta mujer fue un no. Finalmente, ella aceptó ese destino, vio cómo los años pasaban y ella nunca encontró la oportunidad o el valor de cambiar esa vida, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Ella eligió vivir su propio pequeño pero soportable infierno, incluso si eso destruía su confianza en sí misma y su espíritu, porque al menos eso aseguraba su supervivencia. Y mientras contaba todo esto a mi padre, con una sonrisa resiliente y una mirada alegre, él sabía que ya no valía la pena siquiera intentar persuadirla. No se puede salvar a quien no desea ser salvado, y mucho menos a quien ya eligió vivir así desde hace años. Con esa amarga experiencia, mi padre se marchó, y por mucho tiempo no supimos nada de ellos, hasta que un día volví a encontrármelos. El mundo es un pañuelo. Ellos estaban tal y como los recordaba en mi infancia y adolescencia. Ella tan radiante como siempre, incluso pese a sus años. Era increíble saber que podía sonreír de tal forma luego de tanto que pasó. Al parecer todos nos aferramos a lo poco de felicidad que encontramos, incluso en medio de todo lo malo. Ahora con este nuevo fraude de Venezuela, al ver la reacción de todos aquellos a quienes les robaron los votos, los sueños de paso, no hago más que pensar cuántos de ellos aceptaron vivir en su propio infierno con tal de evitar un lago de fuego. Cuántos de ellos aceptaron lo más bajo y ruin con tal de una oportunidad de bienestar, superación o tan siquiera comer. Al igual que esta mujer que eligió lo malo entre lo peor. Y me pregunto cómo se habrá sentido al ver que su historia se seguirá repitiendo y encontrando nuevas trayectorias en sus compatriotas, tanto los que ya están en este mundo como los que vienen. Solo Dios sabrá si algún día este tipo de historias terminarán en Venezuela. Por ahora, el cuento de horror escribe un nuevo capítulo. Ojalá sea el último, pero si este caso se enfría, lo dudo mucho.